Hola queridos juristas, soy Elena de Audacia Abogados y como hace unos días habréis visto que había dejado en la pestaña de comunidad, hemos hecho una encuesta para ver qué vídeos queréis ver. Ha quedado claro que nadie quiere un día conmigo, así que vamos a pasar a la opción que es la ganadora de aquellos vídeos, que es la dificultad que he tenido durante la carrera de Derecho. Empezamos. Una de las dificultades que tuve en primero de carrera fue que había una especie de votación interna de algún tipo de delegado por la que yo encontré que nuestros datos, tanto míos como de mis compañeros de clase, datos personales, nombres y demás, estaban publicados en internet, por lo que fui a quejarme a secretaría y demás y me dijeron que tenía que hablar con la persona encargada del departamento de informática. Cuando fui allí le comenté cuál era el problema, porque justamente habíamos dado la ley de protección de datos, habíamos visto la importancia de proteger toda nuestra intimidad de cara a que el futuro nos puede afectar tanto laboralmente como personalmente, y la respuesta de la persona, del informático, era: ¿cómo puede ser que no haya nada mejor que hacer, que alguien se esté buscando en Google, se ve que tienes mucho tiempo libre y comentarios por el estilo? Entonces ahí yo pude haber hecho dos cosas: podía haberlo dejado, haberme ido y no haber conseguido que se eliminaran tanto mis datos como los de todos mis compañeros, o pude insistir, que es lo que hice, para que se hiciera honor a mis derechos, es decir, que se hiciera lo que yo había pedido, tal como tengo el derecho de cancelación y de privacidad de mis derechos, que se hiciera. Finalmente es lo que terminó pasando, pero ya os digo, hubo muchísimas oportunidades por parte de tanto de secretaría como del informático de hacerlo sin tener que insistir, pero no se dio el caso. Lo que os quiero decir con esta anécdota, por decirlo así, es que tenéis que insistir en que se hagan cumplir vuestros derechos desde primero de carrera y desde el primer día en el que estudiéis Derecho. Nadie os lo va a poner fácil. Muchas veces pensaréis: bueno, ahora ya conozco mis derechos, no va a ser tan fácil que la gente diga que no se van a cumplir. Simplemente con conocerlos ya estoy un paso por delante. Por desgracia no es cierto. Está bien que sepan, que todo el mundo sepa sus derechos o que los sepa de mejor manera, pero ya os digo que no es una garantía de que se os van a cumplir. Lo que tenéis que hacer es insistir, es ir detrás de cada uno de los infractores o de las personas o de lo que os está ocurriendo que es injusto, perseguirlo y cambiarlo, porque no va a ser fácil y simplemente por estar en la carrera de Derecho, un ejemplo, en la propia facultad de Derecho, vais a tener que ir a buscar vuestros propios derechos. El segundo problema que me encontré fue la dificultad de los criterios. Normalmente muchos venimos de bachillerato, de tener un nivel bastante alto de estudio, preparándonos para esos exámenes de acceso a la universidad, pero lo que he visto es que hay un cambio, digamos, bastante alto de lo que se nos exigía en bachillerato a lo que se empieza a exigir aquí en la carrera. Una de las cosas que más me costó al principio fue la cantidad de cosas que se nos mandaban por estudiar. Por ejemplo, había unas primeras asignaturas como Filosofía del Derecho, como he hablado y os dejo en este vídeo de las asignaturas de primero de carrera. Fue muy extensa y con un lenguaje muy complicado, entonces nos daban pocos días, por ejemplo de lunes a miércoles, para leernos y entender 50 páginas y para preparárnoslos. Y claro, eso era una sola de las asignaturas, eso me pasaba con 2 o 3, bueno, a mí, a todos los compañeros de primero. Entonces esa es una de las dificultades que también me chocó mucho, porque a pesar de haber estado acostumbrada a un nivel alto de exigencia, a una cantidad alta de páginas de temario al día, el cambio a la universidad sí fue un gran paso. Entonces es una de las cosas que estoy preparando un vídeo nuevo sobre cómo prepararse antes de entrar en la universidad para estudiar Derecho, que ahí os dejaré unos tips, unos pasos para cómo hacerlo bien. Pero os adelanto aquí que lo que tenéis que hacer es entrar con la mentalidad de saber que vais a tener que estudiar muchísimo y vais a tener que cambiar la táctica que teníais antes, la forma de estudiar, a una mejor, a una que esté mejor enfocada y más centrada en aprovechar el tiempo, porque el tiempo os va a parecer muy poco para la cantidad de contenido que tenéis que aprender. Entonces ahí hay que tener varias cosas en cuenta. Hay que no dejarse abrumar por esa cantidad y no pensar: madre mía, esto es imposible para mí, tengo que dejarlo. En ningún caso.
Lo que sí que hay que hacer es concentrarse, hacer los planes, hacer las cosas como he indicado en otros vídeos que tenéis en la lista sobre cómo estudiar Derecho y conseguirlo. Así que tener en cuenta esa dificultad, que es la cantidad y la dificultad de materia en muy poco tiempo que vais a tener al principio de la carrera. Después os vais acostumbrando a ese ritmo y ya no os pesa tanto. Tip 3. Revisión de exámenes. Antes de pasar con el tip 3, os hablaré de esa gran sorpresa que he anunciado y que os he dejado en la portada de este vídeo, que es anunciarles la publicación de mi nueva novela. Se llama Las semillas de la venganza, está a la venta en Amazon, no sé si se ve bien, bueno, más o menos. Y aquí está con mi seudónimo Elizabeth Ocean, que es mi nombre artístico, mi seudónimo como escritora. Espero que os guste mucho, os voy a dejar un link aquí en la biografía por si os interesa. Os lo podéis comprar en formato digital o también en papel. Para quien le guste el olor al libro, pues lo tenéis allí. Me haría mucha ilusión que me dejarais comentarios de vuestra opinión. Y además os comento un poco, es un thriller, es una novela policíaca de investigación en la que lo que hay que hacer es encontrar quién es el culpable. Entonces lo que quiero, para quien le interese de mis seguidores, que supongo que sois muchos ya, poner a prueba vuestras habilidades detectivescas. Es una cosa que os va a servir para ser abogados, porque así vais a ver que vuestra capacidad de creatividad y de deducción es muy importante para vuestro trabajo en el futuro como abogados. Así que podéis poneros a prueba vosotros mismos leyendo el libro para ver si vais a poder averiguar antes del final quién es el culpable. ¿De acuerdo? Espero que me dejéis vuestros comentarios y vamos a seguir con el punto 3, la revisión de exámenes. La revisión de exámenes en España es un derecho y además también lo concede el propio reglamento de la universidad en la que estéis estudiando. Estará en un punto diferente, pero está en todos los códigos, por lo que tenéis que saber que es uno de los derechos que tenéis. ¿Qué ocurre? Muchas veces puede pasar que algún profesor o profesora os diga al principio: este ejercicio, este examen, este parcial o este final lo revisaremos en otro momento. Bien, hasta ese punto llegamos. Pero si finalmente no nos dan la opción de revisar un examen y nosotros creemos que lo hemos hecho mejor de la nota que nos han puesto, que tenemos una creencia cierta, ¿vale? No hablamos de que nos han puesto un 4,8 y queremos aprobar, queremos ir a dar pena al profesor, no. Estamos hablando de un ejercicio que hemos hecho pensando que nos ha salido muy bien, diciendo lo que el profesor dijo, lo que teníamos en los apuntes, lo que está en el libro, y que realmente no resulte así. A pesar de que eso parece un derecho muy normal y que cualquiera puede tener, a los profesores no les gusta excesivamente hacer revisiones de exámenes. Entonces yo os recomiendo, si lo hacéis, que tengáis muy claro que tenéis posibilidades en base a lo que habéis dicho en vuestro examen, y no hablamos de una revisión para cambiar de suspendido a aprobado, hablamos de cualquier tipo de revisión, aunque sea, hemos tenido una nota de un 7 y queremos un 9 y creemos que nos lo merecemos. Yo os recomiendo, si es así, ir preparados a la revisión, lo que significa llevaros los materiales, los apuntes o los libros para que le podáis explicar al profesor de la mejor forma por qué creéis que merecéis más nota y así argumentar y apoyar, siempre desde el respeto, esa revisión. ¿Qué ocurre? Hay profesores que cambian de idea, que reconocen que realmente no han puntuado bien y que os van a dar lo que os merecéis, y hay otros que no lo van a hacer. Si no lo hacen, tenéis dos opciones. Si realmente creéis y estáis seguros de lo que habéis hecho, que es mejor, que se merece una nota más alta, podéis impugnar la nota del examen. Eso siempre es un paso arriesgado, porque tener en cuenta en muchas ocasiones este mismo profesor va a ser el que os evalúe en la final, o va a ser la nota final la que vais a impugnar para esta revisión. También el comentaros el procedimiento, al menos en la universidad en la que yo estudié, qué es lo que procede. Se hace una queja formal, se registra, se escribe por vuestra parte y se envía al departamento. Se compone una comisión de varios profesores que no son vuestro profesor de ese departamento, que cogerán vuestro examen y los materiales que se han presentado y decidirán si vuestra nota es la correcta o no. Ahí tenéis varias
Posibilidades, está la posibilidad de quedaros como estáis o la posibilidad de mejorar. En España la ley dice que está prohibida la reformatio in peius, es decir, nunca os pueden rebajar la nota en una revisión, a pesar de lo que os digan los profesores, que muchos lo dicen para asustar, que es posible que en la revisión incluso os quiten nota. Pues eso no es así. Al menos en España no es legal y supongo que en el resto de países tampoco, porque es un principio del derecho general y que, bueno, es de aplicación amplia. Así que no tenéis... os sugiero que no tengáis miedo a revisar vuestros exámenes siempre que tengáis una base para ello y no simplemente ir a ver si le podéis hacer cambiar de opinión al profesor porque necesitáis una nota mejor. Tiene que estar la cosa muy bien justificada, tenéis que llevar la documentación, los libros que tengáis o los apuntes para decir, yo he dicho justamente lo que se me ha pedido, así que yo creo que mi nota no es ajustada. Ya os digo, siempre desde el respeto, dialogando, hablando con tranquilidad y nunca jamás perder las formas ni el tono. Os comento, esto es como el punto 1, si lo hacéis de la forma correcta vais a conseguir los resultados. Está bien defender vuestros derechos, pero siempre de la forma correcta. Nunca venir y ponerse a gritar y a decir esto es injusto o llorar o cosas así, no, por favor, simplemente con el derecho en la mano a por ello. Punto número 4. Lidiar con las dificultades de la carrera. Hemos hablado en otro vídeo ya que podéis ver por mi canal sobre, y también os lo voy a dejar en la descripción, sobre dejar la carrera. Y es un momento muy difícil, pero a veces, aunque no lleguemos a pensar en dejar la carrera, nos pasa, tanto en primero como en cualquier año, sobre todo en tercero, por ejemplo, que es muy difícil, con materias extensas, complicadas, derecho mercantil, derecho laboral, llegan esos momentos en los que estamos ante las dificultades y, a pesar de tener pensamientos que pueden no llegar a ser tan negativos como dejar la carrera, sí que podemos caer en un estado de ánimo muy bajo y eso nos impide concentrarnos y aprovechar el tiempo para estudiar y sacar muy buenas notas en los exámenes. ¿Qué os recomiendo yo para que eso no os ocurra? Es posible que os pase que os queden algunas asignaturas, puede que una, puede que varias. Ante eso mucha gente se viene abajo y piensa, yo venía siendo un estudiante excelente, tenía siempre sobresalientes, de repente ¿qué me está ocurriendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? No hay que pensar de esa forma, hay que pensar que es un cambio de registro, es difícil y es posible que nos ocurra que nos puedan caer algunas asignaturas, pero la forma de solventar ese agujero en nuestro camino es plantearse muy bien una estrategia para sacarlo. Por ejemplo, nos han quedado 4 asignaturas y tenemos que ir a julio o a septiembre, es decir, a la convocatoria extraordinaria. ¿Qué podemos hacer? Es muy importante que a veces prioricemos y elijamos 2 de esas asignaturas, prepararlas muy bien y presentarnos, sacar buena nota y quitárnoslas, que estudiar las 4, estudiar por lotería, que es una cosa que yo no recomiendo para nada, pero que muchos de mis compañeros hacían, que es coger el temario, si hay 30 temas, estudiarse 10. Si caen, bien, si no caen, suspendidos. ¿Qué ocurre? Que muchos exámenes llevan 2 preguntas y siempre cae una del tema que te sabes y una del tema que no has estudiado. Entonces no te sirve para nada todo el esfuerzo, además que has perdido tiempo para prepararte otra asignatura. Así que no os lo recomiendo. Os recomiendo, si queréis, coger menos asignaturas, pero preparároslas muy bien para saber que vais sobre seguro, que os vais a quitar estas 2 y os llevaréis otras 2 el año que viene. ¿Qué significa eso? Si os quedan 2 asignaturas, al año siguiente vais a tener que pagar la matrícula, muchas veces la matrícula de estas 2 asignaturas al doble, pero podéis no cogeros 2 nuevas asignaturas de tercero, por ejemplo, si os han quedado 2 de segundo, os las traéis a tercero, y estas 2 últimas de tercero que no os habéis cogido este año, cogerlas en cuarto, que es un año mucho más tranquilo, que lo más fuerte que tenéis, entre comillas, es el TFG, el trabajo de fin de grado. También os dejo aquí un link sobre cómo hacerlo. Y ahí podéis tener el tiempo necesario para sacaros esas 2 asignaturas que os habíais dejado antes de tercero en este momento. Entonces hay mucha estrategia que os va a ayudar a terminar la carrera en 4 años y a no agobiaros con que os hayan quedado varias asignaturas porque en un momento puntual os podéis haber visto desbordados, sea por un tema familiar, sea simplemente por la cantidad de materia que no os ha dado tiempo a ver.
Punto número 5. Planificación de las asignaturas. Muchas veces, como ya os he comentado en el punto anterior, el problema principal no es que no sabemos la materia, sino que no sabemos organizarnos el tiempo para poder llegar a estudiarnos este examen, este parcial, estas prácticas, estos trabajos, todas esas cosas que tenemos acumuladas, y de ahí nos vienen los problemas. Por lo que yo os recomiendo que, para que no tengáis esa dificultad de abrumaros y de tener demasiada materia que estudiar, haceros un calendario. Yo es lo que hacía. Todas las semanas o todos los meses me hacía un calendario, simplemente os lo podéis imprimir con la cuadrícula de los meses. Se estudia todos los días, se estudian los domingos también porque no hay tiempo. Podéis poneros menos temas para los domingos y sentiros más libres y, digamos, daros ese premio de un poquito más de tiempo, pero tener en cuenta que esta carrera es muy exigente y realmente hay que trabajar en ella. Por lo que hacéis ese plan, os cogéis, por ejemplo, lunes 3 temas, martes 2, miércoles 2, jueves 2 y así. Este día voy a dedicarle más al trabajo que tengo que entregar de Derecho Civil y el próximo día voy a estudiar para el de Economía. Y así, si hacéis un plan realista, eso también, porque muchas personas, he tenido compañeros que lo que hacían es, bueno, yo me voy a hacer un plan, pero me lo voy a preparar 3 días antes del examen y me voy a poner 10 temas cada día. Es imposible. Esos planes que son irreales, lo que hacen es que nos hacen desconfiar de nosotros mismos y hundirnos porque no podemos cumplir con el objetivo, porque es un objetivo imposible. Así que os recomiendo que os deis tiempo, que lo hagáis pocos temas cada día, y de esa forma ni vais a perder sueño ni vais a perder tiempo, porque os va a dar tiempo también un poco a descansar, en vez de pegarse una paliza, entre comillas, de estudiar 3 días antes del examen, al final tener todo revuelto en la cabeza y no saber muy bien qué hacer en el examen y al final suspenderlo o sacar una nota muy baja. Así que os recomiendo que hagáis una planificación de todos los días, qué vais a estudiar, cómo os vais a preparar para exámenes y fechas. Conforme os digan una fecha de examen, apuntárosla enseguida en el plan o en la agenda para que no os pase, porque también entre el agobio y el estrés os puede ocurrir que se os olvide apuntar una fecha y venir el día del examen sin haber estudiado nada, que eso también es muy estresante y es muy malo. En resumen, estas son las dificultades que yo he tenido en la carrera. Espero que os hayan ayudado mucho los tips que os he dado para solventarlos, y también que os haya gustado mucho mi sorpresa sobre el libro Las semillas de la venganza, y si os gusta, me podéis dejar unos comentarios aquí abajo. Nos vemos pronto. Soy Elena de Audacia Abogados.